La abeja reina es un cuento fascinante de los hermanos Grimm, que relata la historia de un joven cuyas desgracias cambian cuando, movido por la compasión, ayuda a una abeja reina. A lo largo de la narración, el joven enfrenta desafíos aparentemente insuperables, pero gracias a la intervención de la abeja, se le ofrecen oportunidades que transforman su destino. Este relato no solo está lleno de magia y aventura, sino que también pone de manifiesto la importancia de la generosidad, la gratitud y la justicia. El viaje del protagonista es un símbolo de cómo la bondad y el coraje pueden superar las pruebas más difíciles, y eventualmente, traer recompensas justas. Capítulo 1. El joven y su madre cruel. En un rincón apartado del mundo, donde las montañas se elevaban en el horizonte y el viento susurraba entre los árboles, vivía un joven de corazón puro y ojos llenos de sueños. Era un muchacho de una sencillez profunda, alguien que encontraba alegría en los pequeños detalles de la vida. Pero su vida, marcada por la dureza de un hogar roto, nunca estuvo libre de sombras. Su madre, una mujer de rostro severo y voz amarga, parecía ver en él nada más que un ser que debía servir y obedecer sin preguntas, un ser sin valor alguno más allá de su capacidad para trabajar. Desde muy pequeño, el joven aprendió a soportar los comentarios crueles de su madre, que siempre lo menospreciaba por su falta de belleza o de habilidades excepcionales. Era un joven de aspecto común, sin los rasgos llamativos de otros niños, pero con una bondad que, aunque no brillaba en el exterior, iluminaba su alma. Sin embargo, la madre no veía eso. En sus ojos solo existían expectativas insatisfechas, y lo que más deseaba era que su hijo se convirtiera en alguien que le sirviera para escapar de la miseria que ella misma había cultivado. Cada día era una lucha. La madre, en su constante inquietud por la pobreza que les rodeaba, repetía sin cesar que el joven no era más que una carga. Lo enviaba a los campos a trabajar desde el amanecer hasta el atardecer, con el corazón lleno de resentimiento por tener que cargar con alguien que no aportaba lo que ella deseaba. Los días pasaban lentos, largos y dolorosos, pero el joven, aún con el alma herida, nunca dejó de ser amable y compasivo. Su bondad, aunque ignorada, permaneció intacta. Una tarde, cuando el cielo se teñía de tonos cálidos y el viento soplaba con suavidad, la madre, cansada de su propia vida y de su constante insatisfacción, decidió que ya no soportaba más tener al joven a su lado. Con voz fría y calculadora, le habló de una manera que nunca antes lo había hecho, pues su cruel indiferencia se convirtió en una especie de veneno que llenaba el aire. «Eres inútil», le dijo, mirando al joven sin un atisbo de afecto en sus ojos. «No tienes valor para nada. Ya no quiero que estés aquí. Vete y búscate la vida. Este hogar no es para ti». El joven, sin comprender completamente la dureza de sus palabras, no podía evitar sentir el dolor que se le clavaba como una espada en el pecho. No quería irse, pero en su interior sabía que no tenía más opción que obedecer. La madre no se detenía, y las palabras siguieron cayendo sobre él como piedras. Así, el joven, con el corazón desbordado de tristeza pero con la mente fija en la idea de que algo debía cambiar, decidió abandonar la casa que lo había visto crecer, una casa donde nunca encontró calor, solo indiferencia y frialdad. Tomó sus pocas pertenencias, aquellas que había logrado reunir con tanto esfuerzo, y salió por la puerta, sin mirar atrás. No sabía qué le depararía el futuro, ni qué le esperaba en el camino. Pero en su corazón había una chispa, una pequeña llama de esperanza que nunca se apagaría. Durante su camino, el joven sintió el peso del abandono y la soledad. Caminó por campos solitarios, sin rumbo fijo, pensando en su vida pasada y en cómo las palabras de su madre lo habían marcado. El cielo sobre él, tan vasto y abierto, le parecía un reflejo de la libertad que acababa de alcanzar, aunque la tristeza aún lo envolvía. Las estrellas que comenzaban a asomarse sobre su cabeza le parecían las únicas amigas que le quedaban, su único consuelo en ese mundo que de repente parecía tan grande y tan distante. Sin embargo, no todo era oscuridad en su camino. A medida que avanzaba, encontró consuelo en la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Los árboles que se alzaban con fuerza, las flores que daban color al paisaje y el canto de los pájaros parecían susurrarle palabras de aliento. Poco a poco, fue comprendiendo que el mundo no estaba en su contra, que la vida podía ser más que lo que había conocido hasta ese momento. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, el joven se encontró en un pequeño claro, rodeado de árboles altos que formaban una especie de círculo protector. El viento movía suavemente las hojas, creando una melodía tranquila que lo llenó de serenidad.
Fue entonces cuando, de manera inesperada, escuchó un pequeño susurro. Al principio pensó que su mente jugaba trucos con él, pero el susurro se repitió, más fuerte, más claro. Miró a su alrededor, buscando la fuente del sonido. Y allí, en el suelo, se encontraba una pequeña abeja, que se acercó a él sin miedo. Era una abeja con un brillo especial en sus alas, algo en su presencia que parecía distinta a todas las demás. El joven, sin saber por qué, sintió que debía ayudarla. Con delicadeza, la levantó de entre las hojas, y en ese momento, la abeja, con una voz suave y llena de sabiduría, le habló. «Gracias por tu bondad», dijo la abeja, con una voz que parecía provenir de lo más profundo de la naturaleza misma. «Yo soy la abeja reina, y has mostrado un corazón puro y desinteresado. Te ayudaré en tu camino, pero recuerda, la bondad siempre será recompensada». Con esas palabras, el joven sintió una extraña sensación de calma y esperanza. No sabía cómo, pero algo en su interior le decía que esta era la oportunidad que tanto había esperado. Y aunque aún no comprendía completamente el significado de ese encuentro, sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba, lleno de promesas y desafíos por venir. Con la abeja reina como su guía, el joven emprendió un camino que lo llevaría mucho más allá de lo que imaginaba. Un camino que, aunque lleno de pruebas y adversidades, también estaría marcado por la magia de la generosidad y la justicia, de la cual aún no podía conocer el alcance. Pero, por primera vez en su vida, el joven sintió que había encontrado algo verdadero, un propósito, una razón para seguir adelante. Capítulo 2. La llamada de la aventura. El joven, aún con el eco de las palabras de la abeja reina resonando en su mente, siguió su camino con una sensación de curiosidad que lo invadía por completo. Aunque no entendía del todo lo que acababa de suceder, algo en su interior le decía que había entrado en un mundo distinto al que había conocido hasta entonces. La abeja reina, tan pequeña y delicada en su apariencia, había sembrado en él una semilla de esperanza, y él sabía que ese encuentro no era una mera casualidad, sino el comienzo de algo mucho más grande. A medida que avanzaba por el bosque, sus pasos parecían más ligeros. El viento, que antes le parecía frío y cruel, ahora acariciaba su rostro con una suavidad reconfortante. Los árboles, que una vez le parecieron altos y distantes, ahora lo rodeaban con una sensación de protección, como si el mismo bosque estuviera invitándolo a adentrarse más en su seno. Todo a su alrededor parecía transformado, y el joven no podía evitar pensar que algo mágico estaba ocurriendo, algo que no podía ver pero que sí podía sentir. La noche llegó rápidamente, y el joven encontró refugio en una pequeña cueva que se hallaba junto al borde del río. Mientras se acomodaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a la abeja reina. ¿Por qué le había hablado de esa manera? ¿Qué significaban sus palabras? La promesa de ayuda parecía ser algo más que una simple cortesía, algo más profundo que una mera muestra de gratitud. El joven se quedó mirando las estrellas a través de la abertura de la cueva, sintiendo que en algún lugar, más allá de la oscuridad, algo aguardaba por él. Esa misma noche, cuando el cielo estaba oscuro y las estrellas brillaban como pequeños destellos de luz, una figura apareció ante él, tan repentinamente como si hubiera emergido de las mismas sombras. Era la abeja reina. Su figura, aunque pequeña, irradiaba una presencia tan poderosa que el joven no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y respeto. La abeja revoloteó alrededor de su cabeza, y sus alas brillaron en la oscuridad como espejos diminutos. «He venido a hablar contigo», dijo la abeja, su voz clara y llena de autoridad, pero también de una extraña dulzura. El momento de la verdadera prueba ha llegado. El joven se levantó rápidamente, con los ojos abiertos de par en par, y escuchó con atención. La pequeña criatura, que había prometido ayudarle, ahora hablaba de algo que lo llenaba de incertidumbre. «¿De qué prueba hablas?», preguntó el joven, con el corazón latiendo con fuerza. La abeja reina lo miró fijamente, como si pudiera ver en lo más profundo de su alma. Luego, con un suave batir de alas, comenzó a hablar. «Tu bondad no ha pasado desapercibida, joven. Pero hay algo que debes saber. En este mundo, la bondad no siempre es suficiente. Habrá momentos en los que tus acciones y tu corazón serán puestos a prueba de formas que nunca habrías imaginado. Pero también habrá recompensas, si sigues el camino de la justicia y el honor». El joven escuchaba con atención, sin atreverse a interrumpir. Las palabras de la abeja le parecían llenas de sabiduría, pero también inquietantes.
La idea de enfrentar pruebas que ponían en duda su bondad lo aterraba, pero al mismo tiempo, sentía que no podía dar marcha atrás. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, aunque no comprendiera completamente lo que le esperaba. No te preocupes, continuó la abeja. No estarás solo en este camino. Yo te guiaré, y encontrarás aliados que te ayudarán. Pero deberás ser valiente, porque lo que está por venir no será fácil. Enfrentarás retos que pondrán a prueba todo lo que eres, y solo si eres fiel a tus principios, encontrarás la verdad que buscas. El joven, aunque aún con dudas, sentía en su corazón que no podía rechazar la llamada de la aventura. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento, la indiferencia de su madre, su abandono, la tristeza y la soledad, lo hubiera llevado hasta aquí, a este punto de su vida, a este encuentro con la abeja reina. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo le decía que este viaje, aunque peligroso, era su destino. ¿Dónde debo ir?, preguntó con voz firme, aunque su interior seguía agitado por la incertidumbre. La abeja lo observó en silencio por un momento, luego giró suavemente en el aire, como si estuviera pensando en su respuesta. Tu primer destino está cerca, en las montañas que se alzan al este de aquí. Allí encontrarás a un viejo sabio que te enseñará lo que necesitas saber. Pero recuerda, no todo lo que encuentres en el camino será amable ni amistoso. Debes estar preparado para lo inesperado. El joven asintió con la cabeza, sintiendo que la decisión ya estaba tomada. No había marcha atrás. La vida que había conocido hasta ahora ya no tenía sentido. La llamada de la aventura era clara, y aunque sentía miedo, también sentía una extraña emoción, como si algo en su interior despertara, algo que había permanecido dormido hasta ese momento. Sabía que debía seguir adelante. Con un último vistazo a la pequeña abeja reina, que revoloteaba a su alrededor como una guía luminosa, el joven se levantó, tomó sus pertenencias y salió de la cueva, listo para comenzar su viaje. El camino hacia las montañas parecía interminable, pero el joven no se detuvo. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, y aunque no podía ver lo que le esperaba, confiaba en que la abeja reina había hablado con sabiduría. El aire fresco de la mañana lo llenaba de una energía renovada, y mientras avanzaba, sentía que la aventura lo envolvía, que el destino lo estaba llamando de una manera que no podía rechazar. Así, con determinación en el corazón y un creciente sentido de propósito, el joven emprendió su viaje hacia lo desconocido, dispuesto a enfrentar todo lo que el futuro le tenía preparado. Sabía que este era solo el principio, pero también sabía que no estaba solo. La abeja reina lo había elegido, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Capítulo 3. El encuentro con el sabio en las montañas. El camino hacia las montañas fue arduo y solitario. Al principio, el joven avanzó con paso firme, lleno de determinación, pero pronto se dio cuenta de que el terreno no era tan sencillo como había imaginado. El sendero se volvía cada vez más empinado, y las rocas, cubiertas de musgo y humedad, resbalaban bajo sus pies. El frío de la madrugada aún permanecía en el aire, y cada paso que daba parecía hacerlo más pesado, como si la montaña misma quisiera probar su fortaleza. Sin embargo, a pesar del cansancio que empezaba a acumularse en sus piernas y la creciente incomodidad, algo lo mantenía en movimiento, la promesa de lo desconocido. Sabía que más allá de las cumbres nevadas, más allá de ese paisaje agreste y desolado, algo le esperaba. Algo importante. Y el solo pensamiento de lo que encontraría, de las respuestas que buscaba, lo impulsaba a seguir adelante. El joven pasó varios días caminando sin descanso, cruzando valles y remontando colinas, hasta que finalmente, una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, alcanzó la entrada de un pequeño valle rodeado por imponentes montañas. Ante él, se alzaba una cueva que parecía haber sido tallada por la misma mano de la naturaleza. La entrada era baja y oscura, y aunque el joven dudó por un momento, la sensación de que estaba en el lugar correcto lo impulsó a entrar. Dentro de la cueva, la temperatura era más cálida, y la luz de una lámpara de aceite iluminaba tenuemente el espacio. En el centro, un hombre de edad avanzada, encorvado pero de aspecto sereno, estaba sentado junto a una mesa llena de libros y pergaminos. Su barba, larga y blanca como la nieve, caía hasta su pecho, y sus ojos, aunque cansados por el paso de los años, brillaban con una lucidez que desbordaba sabiduría. El joven, al entrar, no pudo evitar sentirse pequeño ante la presencia del anciano. Su mirada parecía penetrarlo, como si pudiera ver más allá de su piel,
adentrándose en su alma. Sin embargo, no fue un sentimiento de temor lo que lo invadió, sino de respeto y curiosidad. «Te he estado esperando», dijo el anciano con voz grave y cálida, como si la misma cueva resonara con sus palabras. «La abeja reina me habló de ti. Has llegado en el momento justo». El joven, sorprendido por la bienvenida del sabio, se acercó con cautela y se inclinó ligeramente, un gesto de respeto hacia aquel hombre que, sin saber cómo, ya le parecía una figura mítica, alguien que había estado esperando este encuentro tanto como él. «He seguido el camino que me indicó la abeja reina», dijo el joven, con voz firme, aunque aún algo insegura. «Ella me dijo que encontraría respuestas aquí, en tu sabiduría». El sabio asintió lentamente, con una sonrisa apenas perceptible. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y compasión, como si conociera el dolor del joven antes incluso de que éste hablara de él. «Las respuestas que buscas no son fáciles de encontrar», respondió. «En este mundo, las verdades más profundas rara vez son claras o sencillas. Pero has dado el primer paso, y eso es lo más importante. Ahora, necesitas estar preparado para recibir las lecciones que te esperan». El joven asintió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y duda. Aunque el anciano le hablaba con calma, las palabras que pronunció le parecían cargadas de una sabiduría tan profunda que, por un momento, temió no estar a la altura de lo que se le pedía. Sin embargo, la determinación que lo había llevado hasta ese lugar seguía presente en su pecho. Quería entender. Quería saber. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, la voz teñida de ansiedad. El sabio se levantó lentamente de su silla, con movimientos lentos y deliberados, como si cada gesto estuviera impregnado de siglos de reflexión. Caminó hacia una estantería que se encontraba en la esquina de la cueva y, con una destreza sorprendente para su edad, extrajo un viejo pergamino cubierto de polvo. «Este es un antiguo texto», dijo, entregándoselo al joven. «Fue escrito por aquellos que vinieron antes que nosotros, aquellos que también buscaron respuestas en las sombras de la vida. Estudia sus palabras con atención. En ellas encontrarás las claves de lo que estás buscando». El joven tomó el pergamino con manos temblorosas, el peso del papel antiguo le pareció simbólico, como si de alguna manera representara el peso de las preguntas que cargaba consigo. Desplegó el pergamino con cuidado, y aunque no podía entender mucho de lo que estaba escrito en un primer vistazo, sintió que algo importante se estaba desvelando ante él, algo que no podría comprender por completo hasta que estuviera listo. «Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente», continuó el anciano, mientras se sentaba de nuevo en su mesa. «El verdadero entendimiento proviene de la experiencia, de vivir las lecciones que el mundo te ofrece. Nadie puede enseñar todo lo que necesitas saber, solo la vida puede hacerlo». El joven, con el pergamino entre sus manos, miró al anciano, un tanto desconcertado. «¿Cómo debo vivir esas lecciones? ¿Qué debo hacer para entender de verdad?», preguntó, su voz más profunda, impregnada de una creciente necesidad de respuestas. El sabio lo miró con un semblante sereno, pero su mirada contenía una lección silenciosa, como si, más que las palabras, fuera su propia presencia la que estuviera hablando. Finalmente, habló. «Vivir es enfrentar constantemente la dualidad de la existencia. La luz y la oscuridad, el bien y el mal, el amor y el odio, la alegría y la tristeza. No puedes comprender ninguna de estas cosas sin experimentar cada una en su totalidad. La vida no es un camino recto, es un sendero lleno de giros inesperados, momentos de duda y de revelación. Lo que importa es cómo eliges caminar por él». El joven permaneció en silencio, asimilando las palabras del sabio. Era como si, por fin, estuviera tocando algo que había estado fuera de su alcance toda su vida. Las respuestas no eran simples, pero ya no las buscaba en el sentido tradicional. Sabía que la verdadera sabiduría estaba más allá de las palabras, en las acciones, en los desafíos y en los momentos de profundo entendimiento personal. El sabio continuó. «Dentro de ti hay una semilla, joven. Pero para que crezca, deberás enfrentarte a tus propios temores, a las dudas que albergas en tu corazón. Solo así podrás desvelar el propósito que te espera. No será fácil, pero cuando llegues al final de tu camino, habrás comprendido mucho más que lo que las palabras pueden expresar». Con esas palabras, el joven sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero algo dentro de él se había despertado. No solo debía aprender,
sino vivir. La vida misma, con todos sus altibajos, le mostraría la verdad que tanto había buscado. El anciano volvió a sentarse, pero antes de que el joven pudiera preguntar algo más, el sabio lo miró una última vez, su mirada profunda y llena de misterio. Ve ahora, joven. La montaña te espera. Y la vida te dará más lecciones de las que ahora puedes comprender. El joven, aún con el pergamino en mano y con una nueva sensación de determinación, se inclinó ante el sabio. No podía imaginar todo lo que le esperaba, pero en su corazón sabía que ya no había marcha atrás. Había cruzado el umbral de lo desconocido, y ahora debía caminar con fe en su interior. Así, dejó la cueva, con el sonido de las palabras del sabio resonando en su mente, y continuó su viaje, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para encontrar las respuestas que había venido a buscar. Capítulo 4. El viaje hacia el corazón del bosque. El joven comenzó su caminata con el corazón lleno de una nueva comprensión. Ya no veía el mundo que lo rodeaba de la misma manera. Las montañas, el aire frío y la solitaria cueva del sabio se habían convertido en símbolos de un mundo más grande, uno en el que todo tenía un propósito, incluso las dificultades. Mientras avanzaba por el bosque, sus pensamientos eran profundos, llenos de incertidumbre, pero también de una rara calma. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que el destino no estaba tan distante como había imaginado. El bosque, al principio, parecía tranquilo, casi pacífico, pero a medida que se internaba más en sus profundidades, algo cambiaba. El aire se tornaba más denso, y los árboles, que antes parecían simplemente verdes y frondosos, ahora se erguían como gigantes silenciosos, observando con una presencia inquebrantable. Las hojas crujían bajo sus pies, y el susurro del viento parecía hablar en un lenguaje que el joven aún no comprendía. No era miedo lo que sentía, sino una sensación de estar rodeado por algo mucho más grande, algo que estaba más allá de su comprensión. A medida que avanzaba, comenzó a notar que el sendero que antes parecía claro y accesible, se volvía cada vez más confuso. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre su cabeza, creando una especie de dosel que bloqueaba la luz del sol. Los colores del paisaje cambiaban, las sombras parecían más profundas y las luces más tenues. Cada paso que daba parecía perderse en el vasto silencio del bosque, y aunque no se sentía completamente perdido, algo en su interior le decía que debía seguir avanzando, que el corazón del bosque lo llamaba, y no podía detenerse. Los días pasaron sin que el joven se diera cuenta del tiempo transcurrido. Ya no sentía hambre, ni cansancio, ni frío. Estaba envuelto en un estado de trance, un estado en el que los pensamientos se volvían etéreos y el único objetivo era avanzar hacia algo que no podía definir, pero que sentía con una certeza profunda. El bosque, con su calma inquietante, le susurraba secretos, aunque no lograba captar todos sus significados. Sin embargo, cada sonido, cada crujido, cada respiración del viento, se sentía como parte de algo más grande que él mismo. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de ocultarse tras las copas de los árboles, el joven llegó a un claro en el bosque. El espacio estaba rodeado de altos árboles, cuyas ramas formaban un círculo perfecto, como si hubieran sido colocadas por una mano invisible. En el centro del claro, un lago de agua cristalina se extendía, reflejando el cielo con una precisión casi mágica. La superficie del agua era tan tranquila que parecía no existir, como si fuera un espejo del alma del joven, mostrándole una imagen de sí mismo que nunca antes había visto. La quietud del lugar era absoluta. En ese instante, una figura apareció en el borde del agua. Era una mujer de aspecto etéreo, con una belleza que no parecía humana, como si fuera una manifestación del mismo bosque. Su piel era de un tono que recordaba al blanco nacarado de la luna, y sus ojos, profundamente oscuros, brillaban con la luz de las estrellas. Llevaba un vestido hecho de hojas entrelazadas, y su cabello largo y fluido caía como una cascada dorada hasta su espalda. El joven, sin palabras, se acercó a ella, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad, a la respuesta que había estado buscando. La mujer lo miró con una serenidad que parecía estar por encima de todo lo que él había conocido hasta ahora. Su presencia era tan profunda, tan llena de sabiduría, que el joven se sintió pequeño ante ella, como si fuera un niño frente a la magnitud del universo. «Has llegado», dijo la mujer con una voz suave, pero clara, como el sonido de un arroyo que fluye entre las rocas. «Has llegado al lugar que buscabas, al corazón del bosque, donde todo lo que has aprendido hasta ahora cobra sentido».
El joven no podía hablar. Sus palabras se habían quedado atrapadas en su garganta. El simple hecho de estar allí, frente a esa figura que emanaba una paz inexplicable, era más de lo que había imaginado. La vida, joven, continuó ella, como si leyera sus pensamientos, no es un camino lineal, como te han enseñado. No hay certezas, no hay respuestas definitivas. Cada decisión, cada acción que tomas, te conduce por diferentes caminos. Y cuando piensas que has llegado al final, en realidad estás solo en el comienzo de un nuevo viaje. El joven, por fin, encontró su voz, aunque era un susurro apenas audible. ¿Cómo puedo entender lo que debo hacer? ¿Cómo sé cuál es mi camino? La mujer lo miró con una sonrisa tranquila y, sin moverse, extendió su mano hacia el agua. En ese preciso momento, el lago comenzó a agitarse suavemente, y de su superficie comenzaron a emerger figuras, sombras que tomaban forma, pero que eran etéreas, casi como si la misma agua las estuviera creando. El camino se revela en la acción, respondió ella. No es un destino que se alcanza al final, sino un proceso continuo. Cada paso que das te lleva a entender un poco más sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Cada vez que piensas que todo está claro, la vida te mostrará una nueva perspectiva, una nueva enseñanza. Es un ciclo interminable de aprender, desaprender y volver a aprender. El joven observó las figuras que surgían del agua, figuras que no podía definir con precisión, pero que parecían estar llenas de significados ocultos. Eran como visiones de lo que podría ser, de lo que podría llegar a ser. No eran simples ilusiones, eran lecciones, fragmentos de verdades que se desvelaban ante él. La mujer dio un paso hacia él, y por un momento, el joven sintió que todo en su ser se alineaba con el universo, como si estuviera en el centro de todo. Ella lo miró a los ojos, y por un instante, él pudo ver más allá de lo visible. Era como si las capas de la realidad se deshicieran, revelando una profundidad insondable. Lo que has venido a buscar no es una respuesta única. No se encuentran las palabras de los sabios ni en las escrituras antiguas. La respuesta está en el camino mismo, en lo que decides hacer con tu vida, en cómo eliges enfrentar cada desafío. La verdad no es algo que se encuentra, es algo que se vive. Y solo cuando aprendas a vivir plenamente, a abrazar cada parte de ti mismo, serás capaz de comprender lo que el universo tiene preparado para ti. Con esas palabras, la mujer se desvaneció como una niebla al amanecer, dejándolo solo en el claro. El agua del lago volvió a su calma, pero algo en el joven había cambiado. La duda que sentía ya no era la misma. Ahora, entendía que la búsqueda no era por una respuesta definitiva, sino por el coraje de enfrentar el misterio mismo de la vida. Sabía que, sin importar cuán incierto fuera el camino, él debía caminarlo, porque cada paso, cada elección, lo llevaría a un entendimiento más profundo de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. El joven se quedó allí por un largo rato, contemplando el agua, las estrellas reflejadas en su superficie, y el eco de las palabras de la mujer resonando en su mente. Finalmente, con una nueva determinación, se levantó y comenzó a caminar hacia el horizonte, sabiendo que lo que realmente importaba era el viaje mismo. Capítulo 5. La revelación del secreto de la reina abeja. El sol, ya en su ocaso, bañaba con su luz dorada las copas de los árboles mientras el joven continuaba su camino. El claro había quedado atrás, pero en su alma llevaba las palabras de la mujer como una brújula que guiaba su caminar. No sabía a dónde iba, pero algo dentro de él le decía que el siguiente paso era crucial. Los ecos de la revelación seguían resonando en su mente. El camino era la respuesta misma. No existía un destino final, solo un continuo proceso de aprender, desaprender y crecer. En ese momento, un extraño susurro llegó a sus oídos. Al principio, pensó que era el viento jugando con las hojas, pero el sonido fue aumentando en intensidad, casi como si alguien lo llamara. La voz parecía provenir de lo profundo del bosque, y sin pensarlo demasiado, el joven decidió seguirla. ¿Qué otra opción tenía? Había llegado hasta aquí por pura intuición, sin un mapa, solo guiado por una fuerza interior que le decía que todo lo que había vivido hasta ahora lo había preparado para este momento. Y tal vez, este susurro era el siguiente paso en su destino. Siguió el rastro del sonido a través de la espesa maleza, entre árboles y arbustos, hasta que llegó a una pequeña colina. En la cima de la colina, una gran roca yacía solitaria, rodeada de una luz plateada que parecía emanar de alguna fuente invisible. El joven se acercó,
atraído por la extraña serenidad que emanaba el lugar. Justo cuando puso el pie sobre la roca, la voz se hizo más clara, más precisa, como si la misma tierra le hablara. Bienvenido, dijo una voz suave pero profunda, como un susurro antiguo. El camino que has recorrido te ha traído aquí, a este momento de revelación. Pero es solo el principio. El joven se detuvo, la voz resonando en su pecho. ¿Qué significaba? ¿Quién estaba hablando? Pero antes de que pudiera formular más preguntas, una figura apareció ante él, emergiendo de las sombras del bosque como si fuera parte misma de la naturaleza. Era una mujer de porte majestuoso, su figura envuelta en un resplandor plateado. Llevaba un vestido que parecía estar hecho de hilos de luz y sombras entrelazadas, y su cabello, largo y oscuro, caía como un río nocturno sobre sus hombros. Sus ojos, de un brillo luminoso, observaban al joven con una intensidad que parecía penetrar en su alma. El viaje ha sido largo para ti, y aún te queda mucho por recorrer, dijo la mujer, su voz resonando en el aire como el canto de un río entre las piedras. Pero hoy, aquí, en este lugar sagrado, aprenderás lo que has venido a buscar. El joven, paralizado por la presencia de la mujer, intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El silencio entre ellos se alargó, y la mujer lo observó con una calma infinita, como si conociera cada rincón de su ser. Soy la reina de las abejas, dijo finalmente la mujer, su voz suave pero llena de autoridad. Soy la guardiana de un conocimiento antiguo, un conocimiento que se transmite solo a aquellos que están dispuestos a verlo. A comprenderlo. El joven, aún atónito, miró a su alrededor. Estaba en un lugar mágico, que parecía estar suspendido fuera del tiempo. El aire estaba impregnado con un aroma dulce, como si miles de flores se abrieran al mismo tiempo. Y en el horizonte, a lo lejos, el joven pudo distinguir una figura etérea, una especie de sombra que se movía entre los árboles, como si fuera parte de ese mismo mundo de luz y sombra que lo rodeaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente el joven, la voz quebrada por la emoción que lo invadía. ¿Qué es lo que debo aprender? La reina de las abejas lo observó con una sonrisa tranquila, pero había algo en sus ojos que parecía profundo, insondable. Como si estuviera viendo no solo al joven, sino también a todas las almas que habían venido antes que él, y a todas las que vendrían después. El conocimiento no es algo que se pueda enseñar de manera directa, explicó. Es algo que se vive, algo que se descubre por uno mismo. Pero te puedo mostrar el camino. Te puedo dar las herramientas, y tú decidirás cómo usarlas. La mujer extendió su mano hacia el joven, y un haz de luz comenzó a formarse entre sus dedos. Era una luz cálida, como un faro que emanaba sabiduría y paz. El joven sintió una extraña conexión con ella, como si esa luz estuviera destinada a él. Observa las abejas, dijo la reina de las abejas, señalando hacia el horizonte. Ellas son las guardianas del equilibrio. Ellas entienden algo que pocos seres comprenden, el poder de la unidad, el sacrificio y la dedicación. En su pequeño mundo, tienen la capacidad de transformar todo lo que tocan. Tienen un propósito más grande que ellas mismas, y en ese propósito se encuentran las respuestas que buscas. El joven miró hacia donde la mujer señalaba. A través de las ramas de los árboles, pudo distinguir un pequeño grupo de abejas que zumbaban alrededor de un campo de flores. Eran innumerables, su vuelo tan sincronizado que parecía una danza, un movimiento colectivo que no se interrumpía ni por un instante. Sus cuerpos brillaban a la luz del sol que se filtraba entre las hojas, y el joven sintió una extraña fascinación por ellas. Las abejas son los seres más sabios del mundo natural, continuó la reina. Ellas comprenden la importancia de cada momento, de cada acción. Lo que hacen es por el bien común, por el bien de la colonia. No hay ego en ellas, no hay ambición personal. Solo un propósito mayor. Y ese propósito se encuentra en la unidad, en la cooperación, en el trabajo incansable por un bien común. El joven comenzó a comprender lentamente lo que la mujer intentaba transmitirle. Las abejas, con su arduo trabajo, su devoción y su sacrificio, habían encontrado una forma de vivir en armonía con el mundo. Y aunque sus vidas eran pequeñas en comparación con el vasto universo, su trabajo tenía un impacto profundo en el ciclo de la naturaleza. Y tú, joven, dijo la reina con suavidad, debes aprender a hacer lo mismo. Debes aprender a vivir en armonía con el mundo, no como un individuo aislado, sino como parte de un todo mayor. Tu vida no es solo para ti mismo,
sino para todo lo que te rodea. Tu propósito es mucho más grande de lo que has imaginado. El joven sintió una oleada de comprensión recorrer su ser, como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. Comprendió que la clave para encontrar su camino no residía en la acumulación de conocimiento, ni en la búsqueda de respuestas inmediatas. Su camino, su verdadera misión, era convertirse en parte de un flujo continuo, en armonía con el todo. La unidad, el sacrificio y el trabajo conjunto, murmuró el joven, como si estuviera repitiendo un mantra. La reina de las abejas asintió lentamente, su mirada llena de aprobación. Ahora que entiendes, dijo, debes ir y aplicar lo que has aprendido. Debes encontrar tu propósito y vivirlo con todo tu ser. Recuerda, el conocimiento no se encuentra en los libros ni en las palabras. Se encuentra en la acción, en la dedicación a un propósito mayor que tú mismo. Con esas palabras, la reina de las abejas se desvaneció lentamente, dejando al joven en el claro, rodeado por la misma quietud y belleza de antes. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no veía el mundo de la misma manera. Sabía que su vida tenía un propósito más grande, y que la clave para encontrarlo residía en vivir de acuerdo con los principios de unidad, sacrificio y dedicación. Ahora, más que nunca, estaba listo para continuar su viaje. A medida que se alejaba del lugar, el zumbido de las abejas aún resonaba en su mente, como un recordatorio constante de lo que acababa de aprender. Capítulo 6. La elección del camino correcto. La luna se alzaba majestuosamente en el cielo, llenando de plata el paisaje que se extendía ante los ojos del joven. Los árboles, que antes se alzaban en la penumbra del día, ahora parecían guardias silenciosos, observando el paso del viajero como si fueran testigos de algo más grande, más profundo. El aire, fresco y denso de la noche, llevaba consigo una sensación de calma que envolvía al joven en una especie de manto protector. Sin embargo, en su corazón palpitaba una inquietud, una duda que no lo dejaba en paz. Lo que la reina de las abejas le había revelado había marcado un antes y un después en su vida, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Ahora comprendía el principio fundamental de la unidad, del sacrificio por el bien común, pero ¿cómo aplicarlo en su propia vida? ¿Qué debía hacer a partir de aquí? Las enseñanzas de la reina le parecían claras, pero al mismo tiempo, el joven sentía que las decisiones que debía tomar eran más complejas de lo que imaginaba. ¿Cómo encontrar su propio propósito dentro del vasto mundo que lo rodeaba? ¿Y cómo asegurarse de que ese propósito fuera realmente el correcto? Así caminaba, pensativo y sin rumbo fijo, hasta que de repente, un extraño sonido interrumpió su meditación. Era como el eco de un susurro, algo suave pero que, al mismo tiempo, tenía un tono urgente. Se detuvo, el corazón latiendo con más fuerza, y miró alrededor. Nada se movía. Los árboles seguían tan quietos como antes, el cielo seguía desplegando su manto de estrellas, pero había algo en el aire que lo inquietaba. ¿Era una llamada? ¿Un aviso? Siguiendo su instinto, el joven decidió adentrarse en el bosque. Su paso firme pero cauteloso lo condujo entre los árboles, y pronto llegó a un claro donde la luz de la luna caía sobre una figura que estaba de pie, como esperando su llegada. Era una figura masculina, alta y de porte enérgico, su rostro iluminado por la luna, lo que otorgaba a su semblante una intensidad indescriptible. Su presencia era imponente, pero también misteriosa. El joven, sintiendo la necesidad de acercarse, dio un paso hacia él. «Has llegado, joven viajero», dijo la figura en voz baja, pero con una claridad que resonó en el aire. «Te he estado esperando». El joven, un tanto desconcertado, lo miró en silencio. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué lo había estado esperando? La figura sonrió de manera enigmática, como si hubiera leído sus pensamientos. «Soy un guardián de los caminos, un protector de aquellos que buscan el propósito en sus vidas», continuó el hombre, sus palabras cargadas de sabiduría. «Tu viaje está lleno de incertidumbre, y aún te falta mucho por aprender. Sin embargo, ahora te enfrentas a una decisión crucial, elegir el camino correcto. ¿Sabes lo que eso significa?» El joven se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. El camino correcto. Después de todo lo que había vivido, aún no sabía cuál era el propósito real que debía seguir. Sentía que las enseñanzas que había recibido hasta ahora eran valiosas, pero su corazón aún no encontraba la certeza que necesitaba. «¿Cómo puedo saber si estoy eligiendo el camino correcto?», preguntó finalmente,
con una voz que mostraba la vulnerabilidad que sentía en ese momento. He aprendido mucho, pero no sé si lo que he aprendido me ha mostrado el verdadero camino. El guardián lo miró fijamente, sus ojos reflejando una comprensión profunda, como si viera más allá de las palabras del joven, en lo más profundo de su alma. El camino correcto no es siempre el más fácil, ni el más claro. Es aquel que se construye con las decisiones que tomas, con cada paso que das. Pero hay algo que debes recordar: la verdadera elección no está en el destino, sino en el viaje. ¿Vas a elegir un camino fácil, uno que no desafíe tus límites, o vas a enfrentarte a la incertidumbre y seguir el camino que te hará crecer como ser humano? El joven cerró los ojos por un momento, reflexionando sobre esas palabras. ¿Qué significaba realmente enfrentarse a la incertidumbre? ¿Estaba dispuesto a abandonar sus miedos y lanzarse hacia lo desconocido? La reina de las abejas le había enseñado que la clave estaba en la unidad y el sacrificio, pero ahora, frente a este enigmático guardián, el joven comprendió que también debía ser valiente. Debía ser capaz de tomar decisiones que fueran a la vez difíciles y valiosas, sin temer a la oscuridad que a veces envolvía la senda del conocimiento. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó el joven, con una determinación renovada en su voz. ¿Cuál es el siguiente paso? El guardián sonrió, un gesto lleno de complicidad y sabiduría. Lo primero es comprender que la respuesta no está en las palabras que te diga yo, ni en las enseñanzas que has recibido hasta ahora. La respuesta está dentro de ti. Tienes que buscar en tu corazón lo que realmente quieres. Y cuando lo encuentres, será el momento de dar ese primer paso hacia tu destino. Con esas palabras, el guardián se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El joven se quedó solo en el claro, rodeado de silencio, pero algo había cambiado dentro de él. Las palabras del guardián, tan llenas de verdad y profundidad, calaron en su alma. Comprendió que su viaje no estaba predestinado, que el camino que debía seguir lo decidiría él mismo. El viaje, en última instancia, era suyo, y solo él tenía el poder de tomar las riendas de su destino. Poco a poco, la claridad comenzó a invadir su mente. El camino correcto no era el que otros le indicaran, ni el que parecía más fácil o seguro. El camino correcto era aquel que se construye con valentía, con convicción y con la disposición de enfrentarse a lo desconocido, de arriesgarse y de vivir de acuerdo con los principios que había aprendido. El joven comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez con una nueva comprensión en su corazón. Sabía que, aunque el viaje sería largo y lleno de incertidumbre, también estaría lleno de aprendizaje, de crecimiento y, sobre todo, de una paz que solo se alcanza cuando uno sigue el camino que le corresponde. Cada paso que daba ahora era una afirmación de su propio poder, una declaración de que él sería el arquitecto de su destino. Al mirar hacia el horizonte, vio que la oscuridad de la noche ya comenzaba a desvanecerse lentamente, dando paso a un nuevo amanecer. Y con ese amanecer, el joven comprendió que cada nuevo día era una oportunidad para elegir el camino correcto, para avanzar hacia su propósito con valentía y sin miedo al futuro. Ahora, estaba listo para lo que viniera. Capítulo 7. La prueba del corazón. El joven, con su mente aún ocupada por las enseñanzas del guardián, continuó su viaje con paso firme, aunque el peso de la incertidumbre seguía presente en su pecho. Sabía que había llegado a un punto en su travesía donde las decisiones ya no podían tomarse a la ligera. Cada camino, cada elección, parecía estar impregnado de significado, y él debía asegurarse de que sus pasos fueran los correctos. Sin embargo, a medida que caminaba, el silencio del bosque lo rodeaba, creando una sensación de aislamiento, como si la naturaleza misma estuviera observando y esperando algo de él. Los árboles se alzaban altísimos a su alrededor, y el sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos y dorados. El aire fresco de la mañana lo acariciaba suavemente, pero en su interior una pregunta persistente lo inquietaba: ¿cómo podría realmente saber que estaba eligiendo el camino correcto? Las palabras del guardián resonaban en su mente, pero aún no había experimentado una respuesta clara. Sabía que el viaje era suyo, que el destino era incierto, pero la duda seguía haciendo mella en su corazón. Fue en ese momento, mientras caminaba en solitario por el sendero, cuando una figura apareció en su camino. Era una mujer de belleza serena y una mirada profunda, casi mística. Llevaba un vestido blanco, que parecía brillar suavemente bajo la luz matutina, como si estuviera conectada con la misma esencia de la naturaleza. La mujer no decía nada, pero su presencia era tan imponente que el joven se sintió atraído hacia ella,
como si algo invisible lo impulsara a acercarse. «Joven viajero», dijo la mujer con una voz suave, pero cargada de autoridad. «¿Estás preparado para enfrentar la verdadera prueba de tu alma?» El joven se detuvo frente a ella, una sensación de sorpresa invadiéndolo. ¿Qué prueba era esa? ¿Por qué, después de todo lo vivido, parecía que la travesía no estaba cerca de su fin? Miró a la mujer con una mezcla de respeto y duda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblorosa, pero decidida a comprender. La mujer sonrió con dulzura, y sus ojos, como espejos, reflejaron las sombras y las luces del mundo. La prueba no se encuentra en los caminos físicos que recorres ni en los desafíos externos que enfrentas. La verdadera prueba está en lo más profundo de tu ser. Está en el corazón, en los deseos que habitan en tu interior. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo y descubrir lo que realmente te mueve? El joven frunció el ceño, intentando comprender. Había buscado respuestas en el exterior, en los caminos y las enseñanzas de otros, pero ahora parecía que la respuesta que tanto anhelaba estaba dentro de él. ¿Cómo podría confrontar lo que se ocultaba en su corazón? ¿Qué significaba enfrentarse a sí mismo de esa manera? ¿Cómo puedo saber lo que realmente me mueve?, preguntó, su voz ya más firme, aunque aún con una pizca de inseguridad. La mujer dio un paso hacia él, y por un momento, el joven sintió que el mundo se detenía, como si todo en el universo estuviera esperando su respuesta. Mucha gente cree que el corazón es solo un órgano que late. Pero en realidad, el corazón es el lugar donde se encuentran tus miedos más profundos, tus deseos más ocultos, tus anhelos más sinceros. Si realmente deseas encontrar el camino correcto, primero debes ser capaz de mirarte a ti mismo sin miedo, sin máscaras, sin excusas. El joven sintió un estremecimiento recorriendo su columna vertebral. Había pasado toda su vida buscando respuestas fuera de él, pero ahora entendía que todo lo que necesitaba estaba dentro de él. La mujer, con una mirada compasiva, continuó. «La prueba será dura, joven viajero. No te juzgaré por tus errores ni por tus miedos. La verdadera prueba es que te enfrentes a ti mismo, a tus deseos más profundos. Solo entonces sabrás cuál es el verdadero camino para ti». Con esas palabras, la mujer hizo un gesto, y ante el joven apareció un espejo grande y antiguo. Era de marco dorado y sus bordes parecían estar cubiertos por un leve resplandor que no pertenecía a este mundo. El joven se acercó al espejo, cautivado y temeroso al mismo tiempo. Cuando su mirada se posó sobre su reflejo, algo extraño ocurrió. El rostro que veía no era el suyo, al menos no completamente. En sus ojos brillaba una mezcla de emociones que nunca antes había reconocido: desesperación, esperanza, temor y una profunda ansiedad. Pero también había algo más, algo que brillaba con claridad: el deseo de encontrar un propósito, de caminar con la certeza de que cada paso era parte de su destino. El espejo parecía leer sus pensamientos, como si respondiera a su alma. Los reflejos que aparecían en él no eran solo su imagen, sino también visiones de los caminos que había recorrido, de las decisiones que había tomado y de las que aún debía enfrentar. En ese momento, comprendió algo crucial: el reflejo no solo mostraba lo que había sido, sino lo que podía llegar a ser. Las decisiones que tomaba en cada instante definían su futuro, pero también su ser más profundo. «Lo que ves en este espejo es solo una parte de ti», dijo la mujer, como si leyera los pensamientos del joven. «Es una representación de tus miedos y tus deseos, pero no lo que eres realmente. Para ver lo que eres en verdad, debes dejar de buscar fuera de ti y enfrentarte a tu propio corazón. ¿Estás dispuesto a hacerlo?». El joven asintió lentamente, con una sensación de determinación creciendo dentro de él. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora comprendía que no podía escapar de su propio ser. La respuesta no estaba en lo que los demás le dijeran, ni en las enseñanzas externas. Estaba en su capacidad para comprenderse a sí mismo, para mirar dentro de su corazón y reconocer lo que realmente deseaba. «La prueba no es un destino, joven viajero. Es un proceso, un descubrimiento continuo», dijo la mujer mientras el espejo comenzaba a desvanecerse lentamente. «Solo cuando te enfrentes a tus propias sombras serás capaz de encontrar la luz que te guiará. Y esa luz te llevará por el camino que realmente te corresponde». Con esas palabras, la mujer desapareció en el aire, dejando al joven solo una vez más. El sol ya estaba completamente elevado en el cielo, iluminando el camino ante él. Pero algo había cambiado.
Su mente ya no estaba llena de dudas, ni de miedos. Ahora, sabía que el viaje no solo era físico, sino también espiritual. Era un viaje hacia el interior de su propio ser, un viaje que solo podía recorrer con valentía, enfrentando cada sombra, cada deseo y cada miedo. El joven siguió caminando, sabiendo que el verdadero desafío no era encontrar el camino correcto, sino ser fiel a sí mismo. Y en ese momento, comenzó a entender que el verdadero propósito de su viaje no era llegar a un destino final, sino aprender a caminar con integridad, con el corazón lleno de propósito y la mente abierta al aprendizaje. Cada paso, ahora, era un paso hacia su verdadera esencia. Y con eso, se sintió más preparado que nunca para lo que estaba por venir. Capítulo 8. La confrontación de los deseos. El joven siguió su viaje, cada vez más consciente de las lecciones aprendidas y de los desafíos internos que se le presentaban en su camino. A medida que avanzaba, el bosque se tornaba más denso, las sombras de los árboles parecían alargarse como si quisieran envolverlo en sus brazos, y el aire comenzaba a volverse más pesado, como si el mismo entorno estuviera cargado con una energía densa. Había algo extraño en este lugar, no era un miedo palpable, sino una inquietud interna que crecía con cada paso que daba. Una tarde, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, el joven se encontró frente a una colina empinada. El sendero que ascendía hacia la cima parecía invitarlo, pero también despertaba una sensación de resistencia en su interior. Era como si algo en él no quisiera seguir, como si algo le advirtiera que subir aquella colina implicaría una nueva confrontación con su ser más profundo. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía detenerse, que solo enfrentando aquello que temía podría avanzar en su camino. Respiró profundamente, sintiendo cómo el aire penetraba en su pecho y cómo su corazón latía con más fuerza. Se disponía a subir cuando una figura apareció ante él, interrumpiendo su pensamiento. Era una figura humana, pero algo en su aspecto parecía distinto. No era completamente humana, o al menos no del todo. Su rostro, hermoso y sereno, estaba lleno de una calma que contrastaba con la tensión interna que sentía el joven. Vestía ropas claras, casi etéreas, que se desvanecían con el viento. ¿Qué te detiene, joven viajero? La voz era suave, casi musical, pero cargada de una autoridad difícil de ignorar. El joven, sorprendido por la aparición, se acercó un poco y respondió: «Hay algo en mi interior que me frena. Algo que me hace dudar de seguir adelante. ¿Por qué debo subir esta colina?». La figura sonrió de manera tranquila, como si ya conociera la respuesta antes de que él hablara. La colina representa más que un simple obstáculo físico. Es un símbolo de lo que llevas dentro, de esos deseos que no has confrontado, de las sombras que aún no has dejado atrás. Si deseas continuar, debes enfrentarlos. Debes decidir si los aceptarás como parte de ti o si los rechazarás, pero no podrás avanzar sin enfrentarlos. El joven escuchó atentamente, pero sus dudas aún persistían. Había algo en sus palabras que lo desconcertaba. ¿Cómo puedo enfrentar lo que no entiendo? ¿Cómo puedo confrontar algo que parece tan distante de lo que soy? La figura lo miró fijamente, como si la respuesta estuviera incrustada en su propia mirada. Tu corazón sabe lo que debes hacer. A veces, es necesario sumergirse en las profundidades del deseo, de las pasiones que crees que te definen, para comprender que no son más que ecos de lo que has aprendido, de lo que has aceptado sin cuestionar. Solo cuando enfrentes esos deseos sabrás quién eres realmente. El joven cerró los ojos, sintiendo como una corriente de emociones lo invadía. Por un momento, se vio a sí mismo en su interior, rodeado de recuerdos, de ambiciones, de frustraciones. Sus deseos más ocultos emergieron ante él, no como sombras temibles, sino como reflejos de sus propios miedos. Era como si los deseos que siempre había creído suyos fueran en realidad una ilusión, una construcción creada por el entorno y las expectativas de los demás. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de incertidumbre y determinación. La figura asintió lentamente, y una luz suave comenzó a brillar alrededor de ella. Lo primero es reconocer que esos deseos no son enemigos. Son solo partes de ti que aún no comprendes. No puedes luchar contra ellos ni huir de ellos. Debes aceptarlos, entenderlos y, en última instancia, liberarte de ellos para poder vivir con verdadera libertad. Solo entonces podrás decidir qué deseos realmente merecen ser parte de tu vida y cuáles debes dejar atrás.
Un silencio profundo se apoderó del lugar, y el joven se quedó quieto, sintiendo la profundidad de las palabras de la figura. El aire se volvía denso, como si estuviera invitando a la reflexión, a una introspección que iba más allá de lo físico. En su mente se sucedieron imágenes, recuerdos de su niñez, de los sueños que había tenido, de las promesas que había hecho a los demás y a sí mismo. En su corazón, los deseos emergieron como olas en el océano, algunas suaves, otras turbulentas, pero todas reclamando su atención. De repente, una sensación de claridad lo invadió. No se trataba de rechazar sus deseos ni de ignorarlos. Se trataba de entender su origen, de ver por qué habían crecido tanto dentro de él. ¿Cómo puedo saber qué deseos debo conservar y cuáles debo dejar ir?, preguntó, con la sensación de que la respuesta estaba cerca, pero aún distante. La figura sonrió de nuevo, y esta vez, la sonrisa era cálida, casi compasiva. Escucha tu corazón. No en términos de lo que deseas en el momento, sino en lo que realmente te llena, en lo que te hace sentir completo. Los deseos que te alejan de tu verdadera esencia, que te hacen sentir vacío después de alcanzarlos, son los que debes dejar ir. Aquellos que te llenan de paz y propósito, esos son los que te guiarán. El joven asintió, sintiendo cómo esas palabras comenzaban a tomar forma en su mente. Sabía que no sería fácil. Los deseos que había tenido a lo largo de su vida estaban profundamente arraigados en él, pero también entendía que su viaje no podía continuar sin una confrontación real con esos deseos. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, con la sensación de que el momento había llegado. La figura lo miró con un brillo en sus ojos, como si ya supiera la respuesta. Sigue adelante. Enfrenta la colina y sube. No dejes que los deseos o los miedos te frenen. Solo cuando llegues a la cima podrás ver con claridad lo que realmente necesitas dejar atrás y lo que realmente deseas conservar. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera parte del aire mismo, hasta que solo quedó el joven, de pie frente a la colina. Ahora sabía que la subida no solo era física. Era un desafío espiritual, una prueba de su voluntad para liberarse de lo que ya no le servía y abrazar lo que realmente deseaba. Y con ese pensamiento, comenzó a ascender, con paso firme, preparado para enfrentar la confrontación final de sus deseos y para descubrir lo que realmente le pertenecía. Cada paso hacia la cima parecía liberar una parte de él, cada vez más ligero, más centrado, más consciente de sí mismo. El aire a medida que subía era más fresco, más claro, como si el mundo mismo lo estuviera guiando hacia la realización de su propósito. Sabía que lo que estaba dejando atrás no era solo un peso físico, sino una carga emocional, una falsa identidad construida sobre deseos ajenos. Solo cuando alcanzara la cima comprendería, verdaderamente, lo que necesitaba para continuar su viaje. Y así, con el corazón lleno de determinación, el joven continuó su ascenso, sabiendo que, al final, lo que realmente importaba no era la colina en sí misma, sino lo que aprendería sobre él mismo al enfrentarse a ella. Capítulo 9. El encuentro con la luz interior. El joven continuó su ascenso hacia la cima de la colina, cada paso una manifestación de su determinación y coraje. A medida que subía, el paisaje que lo rodeaba se volvía cada vez más etéreo, la niebla comenzaba a disiparse y las primeras luces del amanecer iluminaban suavemente el sendero. El aire, que antes había sido pesado y denso, ahora estaba impregnado de una frescura que penetraba en su piel, como si el mismo entorno hubiera comenzado a responder a su creciente conciencia. Algo en su interior había cambiado, y esa transformación se reflejaba en todo lo que lo rodeaba. La subida era empinada, el terreno se volvía más rugoso, pero el joven no sentía el agotamiento que solía acompañar a tales esfuerzos. Cada vez que sus pies tocaban la tierra, sentía que estaba ganando algo más que simple fuerza física. La subida, con su constante desafío, lo estaba purificando. En cada respiración, sentía como su mente y su alma se desprendían de las sombras del pasado, como la carga de sus antiguas creencias y deseos comenzaba a desvanecerse. Era como si la colina misma lo estuviera guiando, no solo hacia su destino físico, sino hacia una mayor comprensión de sí mismo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de esfuerzo y concentración, el joven llegó a la cima de la colina. Allí, de pie, en el punto más alto, el viento soplaba con fuerza, desordenando su cabello y su ropa, pero él permaneció inmóvil, como si el viento lo estuviera limpiando de todo lo que había dejado atrás. Frente a él, se extendía un vasto valle lleno de luz,
una luz tan pura y brillante que casi parecía imposible que existiera en este mundo terrenal. Era una luz que no cegaba, sino que iluminaba suavemente todo lo que tocaba, como si el mundo mismo estuviera despierto, consciente de su presencia. El joven miró alrededor, sorprendido por la belleza del paisaje. Todo parecía vibrar con vida, con una energía que trascendía lo físico. Los árboles que bordeaban el valle se mecían suavemente, como si danzaran al ritmo de una música silenciosa. Las flores que cubrían el suelo se abrían hacia el sol, sus colores intensos y vibrantes. El cielo, aunque amplio y despejado, parecía estar más cerca de lo normal, como si el joven estuviera en un lugar donde la naturaleza y el alma se encontraban en su forma más pura. Pero lo que realmente captó su atención fue algo mucho más profundo. En el centro del valle, se alzaba una figura luminosa. No era una figura humana en el sentido convencional, sino algo mucho más grande, algo que emanaba luz y paz. Su presencia era tranquilizadora, llena de una sabiduría silenciosa que parecía conocer los rincones más oscuros de su alma. Era como si esa figura hubiera estado esperando por él, como si su llegada fuera una parte esencial del orden cósmico. El joven, sin poder evitarlo, comenzó a caminar hacia esa figura. Cada paso que daba lo acercaba más a una comprensión que iba más allá de lo que las palabras podrían describir. La luz de la figura no era cegadora, sino cálida, suave, como si estuviera invitándolo a un abrazo espiritual. Mientras avanzaba, una sensación de paz profunda se apoderó de su ser. Era como si finalmente estuviera en el lugar donde debía estar, en el momento preciso. Cuando estuvo cerca de la figura luminosa, la presencia comenzó a hablar, no en palabras, sino en una vibración profunda que resonó en su corazón. Era un lenguaje sin sonido, una comunicación directa entre el alma y el universo. Aunque no entendía completamente las palabras, sentía que cada una de ellas tocaba un aspecto muy profundo de su ser, algo que estaba más allá de los límites de su comprensión racional. Has llegado lejos, resonó la vibración, pero aún hay más por descubrir. Lo que has enfrentado hasta ahora ha sido solo el comienzo de tu verdadero viaje. El joven no pudo evitar preguntarse, en voz baja, ¿qué más debo hacer? He subido la colina, he enfrentado mis deseos. ¿Qué más queda por aprender? La vibración respondió con una calma infinita, como si hubiera entendido la raíz de su incertidumbre. Lo que has dejado atrás en tu viaje son las ilusiones, los deseos ajenos que te han limitado. Lo que aún no has comprendido completamente es que el verdadero propósito no está en la lucha contra lo externo, sino en la rendición ante lo interno. En tu interior, ya resides la verdad que buscas. No hay nada más que descubrir fuera de ti mismo, solo dentro. Las palabras resonaron en su mente, como un eco que lo llamaba a una introspección aún más profunda. El joven se sintió abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando, pero también, de alguna manera, aliviado. Había llegado buscando respuestas, buscando una forma de entender los deseos y las sombras de su alma, pero lo que había descubierto era algo mucho más grande, el conocimiento de que todas las respuestas ya residían dentro de él. Solo debía aprender a escuchar, a observar, y a abrazar su verdadera naturaleza. La figura luminosa, como si hubiera percibido sus pensamientos, se inclinó ligeramente hacia él, y de su ser comenzó a emanar una energía tan pura que casi podía sentirla físicamente. Escucha tu alma, joven viajero. Has recorrido muchos caminos, has desentrañado muchas capas, pero aún tienes mucho por aprender sobre el misterio que eres. Solo cuando te rendirás completamente a ti mismo, solo cuando dejes ir todo lo que crees que eres, podrás abrazar la verdad que te ha estado esperando. En ese momento, el joven sintió como una ola de energía recorría su cuerpo, una ola de comprensión que no solo era intelectual, sino visceral. Era como si cada célula de su ser estuviera despertando, como si todo su ser estuviera alineándose con algo mucho más grande, más vasto, más eterno. Por un momento, las distinciones entre él mismo y el universo se desvanecieron. Ya no era un individuo perdido en un mundo caótico, era una chispa del mismo fuego que daba vida a todo lo que lo rodeaba. Se quedó allí, frente a la figura luminosa, completamente inmóvil, como si no hubiera necesidad de moverse. Sabía que, aunque el viaje físico había terminado, el verdadero viaje apenas comenzaba. No dependía de ir a algún lugar, ni de conquistar algo fuera de sí mismo. El único camino que quedaba por recorrer era el interno, un camino de autocomprensión, aceptación y transformación. En ese momento,
El joven entendió que todo lo que había experimentado hasta ese punto, todos los desafíos y lecciones, no eran más que etapas previas para permitirle llegar a esta comprensión profunda. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera con la luz del amanecer. Pero en lugar de tristeza o pérdida, el joven sintió una paz infinita. Sabía que la figura nunca lo había abandonado, que siempre había estado dentro de él. Con una sensación de calma absoluta, comenzó a caminar de vuelta hacia el sendero, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba listo para enfrentar el siguiente capítulo de su existencia, no con miedo ni incertidumbre, sino con una confianza que solo puede surgir cuando uno ha tocado la verdad más profunda de su ser. Capítulo 10. El camino del viento y el eco de la sabiduría. Al descender de la cima de la colina, el joven se encontró en un estado de profunda paz, una calma que parecía envolver cada fibra de su ser. Sin embargo, aunque su alma había encontrado consuelo en las palabras que había escuchado y en las lecciones que había integrado, algo dentro de él seguía buscando. Era como si una inquietud silenciosa le susurrara al oído, instándole a continuar su viaje, como si la búsqueda aún no estuviera completa, como si la respuesta final aún no hubiese sido revelada. Con cada paso que daba en el descenso, el paisaje que lo rodeaba parecía cambiar. Las sombras de los árboles parecían alargarse hacia él, no como amenazas, sino como si las raíces mismas de la naturaleza lo estuvieran invitando a un entendimiento más profundo. Cada hoja que caía del árbol, cada susurro del viento, parecía decirle algo que su mente apenas podía captar. No eran palabras, sino sonidos, ecos que viajaban más allá de lo que podía entender en ese momento. El viento soplaba con una fuerza renovada, arrastrando consigo una mezcla de aromas a tierra, hierba y algo más, algo ancestral, algo que él no podía identificar. En su interior, sentía como ese viento lo tocaba de maneras sutiles, como si cada ráfaga le hablara directamente a su alma. Era como si el viento mismo estuviera llevando consigo los ecos de la sabiduría de los siglos pasados, de los antiguos sabios que habían caminado por este mismo sendero y que, ahora, de alguna forma, seguían guiándolo. A medida que avanzaba, el joven comenzó a escuchar algo más, una voz que surgía del viento, una voz suave y profunda, como el susurro de la misma naturaleza. No era un sonido externo, sino un eco interno, una voz que parecía hablar directamente a su corazón. Tu viaje no termina aquí, joven viajero. Has aprendido mucho, pero aún no has entendido todo lo que debes conocer. La sabiduría no está solo en lo que ves o escuchas, sino en lo que sientes en lo más profundo de tu ser. El joven, aunque sorprendido por la aparición de esta nueva voz, no se sintió temeroso. En su corazón, sabía que no estaba siendo guiado por algo externo, sino por algo dentro de él que había despertado, algo que lo conectaba con la esencia misma de la vida. Sin pensarlo, comenzó a caminar con mayor determinación, como si ahora cada paso tuviera un propósito más claro, un propósito que ya no dependía de la razón ni del intelecto, sino de un entendimiento mucho más profundo. El viento, como si lo hubiera estado esperando, lo rodeó con mayor intensidad, pero no de forma violenta. Era un viento suave y envolvente, como una caricia. En su mente, comenzaron a surgir imágenes, visiones fugaces de lo que había aprendido hasta ahora, de todo lo que había dejado atrás. Pero en medio de esas visiones, algo comenzó a cambiar. Ya no solo veía sus propios recuerdos, sino que empezaba a ver imágenes de otras vidas, de otros caminos recorridos por aquellos que, al igual que él, habían buscado respuestas en el silencio de la naturaleza. Todo lo que has vivido, cada paso que has dado, te ha llevado hasta este momento, dijo la voz del viento, ahora más clara y profunda. Pero el verdadero conocimiento no es solo lo que has aprendido en tu camino. Es lo que has dejado atrás, lo que has aprendido a soltar. La sabiduría no es posesión, es liberación. El joven comenzó a comprender que no solo debía aprender a escuchar la voz del viento, sino también a liberarse de las ataduras de su propio ser. El miedo, el orgullo, las expectativas, todo lo que lo había condicionado hasta ese momento, debía ser dejado atrás. Era un proceso de rendición, una rendición al flujo de la vida misma, un dejar ir todo lo que pensaba que sabía, para permitir que lo desconocido lo guiara. Con esta nueva comprensión, el joven siguió caminando, guiado por esa voz interior que se había hecho más fuerte y más clara con cada paso. El paisaje a su alrededor parecía transformarse con cada pensamiento que pasaba por su mente. Los árboles, las montañas, el cielo, todo parecía estar interconectado,
como si cada elemento de la naturaleza estuviera contando una historia que solo él podía comprender. Y en ese momento, comenzó a ver la verdad de esa historia. La sabiduría no era algo que pudiera ser enseñado, sino algo que debía ser experimentado. Conforme avanzaba por el sendero, una sensación de unidad comenzó a tomar forma en su ser. Ya no se sentía como un ser separado, aislado en su propio cuerpo y mente. Más bien, sentía que era parte de algo mucho más grande, algo que abarcaba todo lo que veía, todo lo que sentía. La conciencia de su propio ser parecía disolverse en la vastedad de la naturaleza, como si estuviera volviendo a fusionarse con el todo. ¿Qué es lo que debo hacer ahora?, preguntó el joven en voz alta, deseando comprender cuál sería el siguiente paso en su viaje. La voz del viento, con una tranquilidad infinita, respondió: lo que te queda por hacer es simple, pero profundo. Escucha el eco de tu corazón, pues allí reside la verdadera sabiduría. Aprende a ser como el viento, que no se detiene, que no se resiste, que fluye sin esfuerzo. El camino del sabio no es un camino de lucha, sino de fluidez. No busques respuestas fuera de ti, porque dentro de ti ya reside todo lo que necesitas saber. Las palabras resonaron en su ser como una melodía que se grababa en su alma. El joven se detuvo en medio del sendero, cerró los ojos y dejó que el viento lo envolviera por completo. Sentía su cuerpo ligero, como si fuera una pluma arrastrada por la corriente, sin resistirse, simplemente permitiendo que la naturaleza lo guiara. En ese estado de fluidez, entendió lo que debía hacer. Debía dejar de luchar contra su destino, debía aceptar el flujo de la vida tal como era, sin tratar de controlar cada aspecto. El viento comenzó a calmarse lentamente, y cuando el joven abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba de nuevo en el mismo lugar donde había comenzado su ascenso, pero ahora algo dentro de él había cambiado. La sabiduría no residía en los logros ni en las respuestas definitivas, sino en el proceso constante de aprender a vivir, a ser, a fluir con la vida. Era un ciclo eterno, un camino que nunca terminaba, porque la verdadera sabiduría no tiene fin. Con esa nueva comprensión, el joven continuó su camino, no con una meta específica en mente, sino simplemente con la intención de vivir plenamente en cada momento, de ser uno con el flujo eterno de la vida. Había aprendido que la vida misma era el maestro, y él solo debía aprender a escuchar, a sentir, y a fluir con su sabiduría infinita. Capítulo 11. El reflejo del sol y la verdad interior. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados que se desvanecían lentamente. El joven, cuyo corazón y mente ya no se encontraban atados por las preguntas que antes lo atormentaban, caminaba ahora con una serenidad inusitada. Los pasos que daba, aunque firmes y decididos, parecían más bien ligeros, como si cada uno de ellos lo acercara a una verdad que estaba más allá de lo tangible, una verdad que solo podía encontrarse dentro de él. El sendero, que antes parecía lleno de incertidumbre y misterio, ahora se mostraba como una invitación abierta, un camino luminoso cuyo destino final ya no importaba. El joven sabía que su viaje no era un proceso lineal, sino un ciclo continuo de descubrimiento, un ciclo que se retroalimentaba constantemente a medida que avanzaba. Había aprendido a vivir el presente, a sumergirse en cada paso como si fuera lo único que existiera. Al llegar a un claro, se detuvo y observó el horizonte. En ese momento, el sol, casi al final de su recorrido en el cielo, parecía lanzarse al ocaso con una belleza sin igual. Sus rayos dorados iluminaban todo lo que tocaban, tiñendo la naturaleza con una luz cálida, casi etérea. A lo lejos, las montañas parecían fundirse con el cielo, como si no hubiera una separación entre ellos, como si el mundo entero fuera una extensión de sí mismo. La sensación de unidad que lo envolvía se intensificó, y por un instante, el joven sintió que la luz del sol lo atravesaba, tocando su alma de manera directa. ¿Qué es esto?, se preguntó, sintiendo como una nueva comprensión comenzaba a surgir en su corazón. La respuesta no vino de una voz externa, sino de su interior. Era una respuesta silenciosa, profunda, como un eco en su ser. El sol, pensó, no solo iluminaba el mundo exterior, sino que también reflejaba la luz interna de cada ser. Cada uno de nosotros, al igual que el sol, lleva en su interior una chispa divina, una verdad que solo puede ser revelada cuando estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos. El sol, en su infinita sabiduría, no juzga, no elige qué iluminar ni a quién tocar. Simplemente da luz a todo lo que toca, sin distinción, sin espera de algo a cambio. Y así, comprendió el joven, debíamos vivir nosotros también,
dando sin esperar, siendo la luz que transforma el mundo, no por lo que recibimos, sino por lo que somos en nuestra esencia más pura. El viento comenzó a soplar nuevamente, esta vez con una suavidad que parecía susurrar palabras de consuelo y sabiduría. El joven cerró los ojos, respirando profundamente, permitiendo que la brisa acariciara su rostro, como un abrazo de la naturaleza misma. Al abrirlos de nuevo, se dio cuenta de que el paisaje a su alrededor había cambiado. No era que el entorno físico hubiera sufrido una transformación visible, sino que su percepción del mundo había alcanzado un nuevo nivel de claridad. Ya no veía las cosas como antes. Ahora, cada árbol, cada roca, cada nube en el cielo era un reflejo de algo más profundo, algo más grande. En ese momento, una figura apareció en el borde del claro. Era una anciana, de aspecto sencillo pero sereno, con ojos que brillaban con una intensidad que parecía reflejar toda la sabiduría del universo. Caminó hacia el joven con pasos firmes y tranquilos, sin apresurarse, como si su existencia misma estuviera en perfecta armonía con el ritmo del mundo. «¿Qué has aprendido, joven viajero?», preguntó la anciana, su voz suave pero llena de una autoridad sutil. El joven la miró, reconociendo en ella una presencia que trascendía la forma. Sabía que no se trataba solo de una mujer anciana, sino de una manifestación de la sabiduría misma, una encarnación de la verdad que se encontraba en cada rincón de la existencia. «Creo que he aprendido que la verdad no está en lo que buscamos afuera, sino en lo que encontramos dentro de nosotros. He comprendido que somos como el sol, luz en constante expansión, que no se limita ni se detiene. La verdad no es algo que se pueda poseer, sino algo que se vive, algo que fluye a través de nosotros como el viento, como el río, como el mismo sol que nunca deja de brillar». La anciana sonrió con una expresión de profunda comprensión, como si esas palabras fueran las que ella misma hubiera dicho en su juventud. Se acercó al joven, puso una mano en su hombro y lo miró con ojos llenos de una calma infinita. «Tu camino, querido joven, ha sido largo, pero no ha sido en vano. Has aprendido algo esencial, pero la verdad no es algo que se aprende de una sola vez. Es un proceso continuo, una revelación que se despliega en capas a medida que uno se adentra más en sí mismo. Lo que has dicho es cierto, pero aún hay más que descubrir». El joven la miró, desconcertado por la sugerencia de que aún quedaba algo más por aprender. Había llegado tan lejos, había entendido tanto, pero la anciana hablaba como si hubiera un horizonte aún más allá de lo que había alcanzado. «¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo encontrar esa verdad que todavía se me escapa?», preguntó, con una humildad que surgía de su deseo genuino de seguir creciendo. La anciana lo observó en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras con una sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Luego, con una sonrisa suave, dijo: «La verdad no se encuentra en la lucha, sino en la entrega. No se trata de buscar algo más, sino de rendirse a lo que ya eres. La paz que buscas no está afuera, sino en tu interior. Y cuando logres encontrar esa paz, sabrás que no necesitas más respuestas. Porque, al final, la verdad siempre ha estado allí, esperando ser descubierta». El joven sintió una oleada de comprensión recorrer su ser, como si todas las piezas del rompecabezas que había estado armando durante su viaje finalmente encajaran en su lugar. La sabiduría que había estado buscando no era algo externo, sino algo que había estado esperando ser revelado en su corazón. Todo lo que había experimentado, todas las lecciones que había aprendido, no eran más que pasos en un camino que lo había llevado a este momento, a este entendimiento. La anciana, viéndolo en silencio, asintió con aprobación, como si hubiera visto todo el proceso en su interior antes incluso de que él lo hubiera comprendido. Con una última mirada llena de bondad y compasión, se dio vuelta y comenzó a caminar de nuevo hacia el borde del claro, donde la luz del sol se desvanecía lentamente. «Recuerda, joven viajero», dijo con voz serena antes de desaparecer entre los árboles, «la verdad no está en lo que ves, sino en lo que eres. Y cuando dejes de buscar fuera, encontrarás todo lo que necesitas dentro de ti». El joven se quedó allí, parado en el claro, mirando al sol que ahora se había ocultado por completo, dejando tras de sí solo una suave luz de atardecer. Sintió una paz profunda llenar su ser, una paz que no provenía de la respuesta a una pregunta, sino de la aceptación de lo que era, de la comprensión de que el viaje, en sí mismo, era la respuesta. No había más que buscar. La verdad era simple, la sabiduría se encontraba en vivir, en ser. Y al final del camino, comprendió que, al igual que el sol,
su luz no dependía de la búsqueda, sino de su simple existencia. Capítulo 12. La marea del corazón y el eco del silencio. El joven, aunque lleno de una paz que nunca antes había experimentado, sintió una ligera sensación de inquietud al observar el horizonte que se expandía ante él. La lección que había aprendido de la anciana resonaba en su corazón como un eco lejano, pero las palabras que había escuchado se sentían como un susurro en medio de la vastedad del universo. La verdad está dentro de ti, había dicho la anciana, y aunque en su ser lo comprendía profundamente, algo dentro de él aún ansiaba algo más, algo que todavía no podía descifrar. La luz de la tarde había dado paso a las sombras de la noche, y el cielo, ahora cubierto por un manto de estrellas brillantes, parecía aún más profundo y misterioso. Cada estrella parecía un faro distante, un testigo mudo del recorrido del joven, guiándolo en su viaje interno. Pero ahora, en ese vasto espacio lleno de silencio y belleza, el joven sintió que su alma vibraba con una energía diferente. Ya no estaba solo en sus pensamientos. Sentía que el universo entero lo observaba, lo acompañaba. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y el murmullo de las hojas al moverse lo llenaba de una serenidad que solo la naturaleza podía proporcionar. Era como si, por fin, hubiera encontrado su lugar en este mundo, un lugar en el que la calma y la armonía no solo eran posibles, sino inevitables. Pero en lo profundo de su corazón, aún quedaba una pregunta sin respuesta. Si todo estaba dentro de él, ¿por qué entonces sentía una inquietud tan palpable? ¿Por qué, cuando ya había tocado la verdad, había algo dentro de él que aún se sentía incompleto? Decidió caminar hacia un pequeño arroyo que cruzaba el claro, cuyas aguas reflejaban las estrellas como un espejo. El sonido del agua al correr era suave, pero poderoso, como el murmullo de una voz ancestral que hablaba en un lenguaje que solo los espíritus más sabios podían comprender. Al acercarse, se sentó en una roca cerca de la orilla y sumergió sus manos en el agua fría y fresca, sintiendo la corriente deslizarse entre sus dedos. Era como si el agua misma le hablara, susurrando secretos en cada gota que tocaba su piel. En ese momento, un pensamiento le atravesó la mente como un rayo. El agua fluye sin cesar, no se detiene ante nada, no se pregunta por qué ni por quién, simplemente fluye. Y al igual que el agua, pensó, él también debía aprender a fluir con la vida, a aceptar que no siempre podía encontrar respuestas, que a veces la vida simplemente era un flujo constante de experiencias que no necesitaban ser comprendidas por completo. El agua no cuestionaba su curso, simplemente lo seguía, moviéndose de un lugar a otro, sin temor ni duda. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios mientras la calma volvía a apoderarse de su ser. Se recostó sobre la roca, mirando las estrellas, y permitió que el murmullo del arroyo se convirtiera en la música que acompañaba su meditación. En la quietud de la noche, algo en su interior comenzó a transformarse. El eco del silencio, ese vacío lleno de posibilidades, parecía ahora como un manto protector, una invitación a la reflexión profunda. De repente, como si las estrellas mismas decidieran hablar, una figura apareció ante él. No era una figura corpórea, sino una presencia que se materializaba de manera etérea, como si fuera parte del mismo universo. El joven, sin sorpresa ni miedo, la reconoció instantáneamente. Era la misma anciana de antes, pero ahora su figura era más luminosa, casi resplandeciente, como si estuviera compuesta por las mismas estrellas que adornaban el cielo. El silencio, joven viajero, es el lenguaje de la verdad, dijo la anciana con una voz que resonó no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. Es en el vacío donde el alma se encuentra con su verdadera naturaleza. El joven, aún sumido en la quietud de la noche, la miró con una profunda gratitud. Pero, ¿cómo encontrar lo que ya está dentro de mí? ¿Cómo comprender lo que parece tan lejano? La anciana sonrió suavemente, como si entendiera perfectamente la lucha interna del joven. El silencio no está vacío, querido joven. Está lleno de lo que no se puede decir con palabras. El ego, las preguntas, las expectativas, todas son distracciones que nos impiden escuchar el verdadero susurro de la vida. Pero cuando dejas de hablar, cuando dejas de buscar respuestas en el ruido externo, puedes finalmente escuchar la melodía del universo resonando dentro de ti. El joven cerró los ojos y se concentró en el silencio. El mundo parecía haberse desvanecido a su alrededor, y todo lo que quedaba era el sonido del agua, el susurro del viento, y la respiración tranquila de la tierra misma. Se dio cuenta de que, a medida que se sumergía más en este silencio, algo dentro de él comenzaba a disolverse.
Las barreras que había construido, las dudas que lo habían acompañado durante tanto tiempo, comenzaron a desvanecerse, como las sombras bajo la luz del amanecer. La anciana continuó hablando, pero sus palabras ya no eran necesarias. El joven entendió que las respuestas que buscaba no provenían de un conocimiento adquirido, sino de un reconocimiento profundo de su propia existencia, de la paz que surge cuando uno se entrega completamente al momento presente, cuando uno se disuelve en el flujo del ser. El corazón, dijo la anciana, es como el océano. Puede parecer vasto y turbulento en la superficie, pero en sus profundidades existe una calma absoluta. La clave es sumergirse en esas profundidades y dejar que las olas del pensamiento se calmen por sí solas. No es necesario buscar un puerto seguro, el océano mismo es el hogar. El joven sintió que el peso de su búsqueda desaparecía. Ya no necesitaba respuestas definitivas, ni conclusiones, ni certezas. La vida era un misterio que solo podía ser vivido, no comprendido por completo. Y en ese momento, comprendió que el misterio no era algo que debía temer, sino algo que debía abrazar con todo su ser. Al abrir los ojos, vio que la anciana ya no estaba allí, pero su presencia se sentía en el aire, en las estrellas, en el agua que seguía fluyendo. La paz que había encontrado se había convertido en algo mucho más grande, una comprensión profunda de que el viaje, con todos sus altibajos, era en sí mismo la respuesta. No se trataba de llegar a un destino, sino de vivir plenamente cada paso, cada respiración, cada momento. El joven se levantó lentamente, sintiendo la frescura del aire nocturno en su piel. El sendero frente a él parecía más claro que nunca, no porque las respuestas estuvieran más cerca, sino porque él ya no necesitaba saberlo todo. El simple hecho de estar presente, de ser parte del flujo de la vida, era suficiente. Con el corazón lleno de gratitud, comenzó a caminar, no hacia un destino, sino simplemente hacia el siguiente paso. Sabía que el camino era infinito, pero, al mismo tiempo, era perfecto tal como era. Y mientras avanzaba, sentía en su interior el eco del silencio, esa paz profunda que solo el verdadero entendimiento podía traer. La marea del corazón había encontrado su calma, y el eco del silencio resonaba con la verdad más profunda. Todo estaba bien, tal como era. Capítulo 13. El refugio de la sabiduría y la luz interior. El joven, ahora sumido en la paz que parecía provenir de un lugar mucho más allá de su comprensión, continuó su viaje sin una dirección clara, pero con un propósito nuevo, mucho más profundo que cualquier propósito que hubiera tenido antes. El viento soplaba suavemente, como una caricia que le recordaba la suavidad del alma, y la tierra bajo sus pies parecía estar viva, respirando con él, compartiendo su vitalidad y su serenidad. Había aprendido a escuchar las voces calladas de la naturaleza, las que hablan sin palabras, las que susurran al oído de aquellos dispuestos a escuchar. Ahora, en este vasto mundo que parecía al mismo tiempo tan pequeño y tan grande, sabía que cada paso que daba no era un paso hacia un destino, sino un paso más hacia el encuentro consigo mismo. Pero, en lo profundo de su ser, sabía que su viaje aún no había terminado. Algo más le esperaba, algo que lo impulsaba a seguir adelante, más allá de la comodidad y la tranquilidad que había encontrado en su alma. El paisaje que lo rodeaba era una mezcla de montañas y valles cubiertos de niebla, de árboles que se alzaban con majestuosidad hacia el cielo y de campos verdes que se extendían infinitamente. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el sonido del mundo era apenas un susurro. En este silencio, el joven encontró lo que había estado buscando, no respuestas definitivas, no explicaciones cerradas, sino la apertura a la sabiduría que estaba más allá de la mente humana. A lo lejos, una pequeña cabaña apareció ante él, solitaria pero serena. Parecía como si estuviera esperando su llegada, como si el universo hubiera tejido este momento de manera perfecta, tal como se teje una tela invisible que conecta todos los momentos y todos los destinos. Sin dudarlo, el joven se acercó a la cabaña, sintiendo una sensación de familiaridad, como si este lugar ya formara parte de su destino, como si la cabaña misma hubiera estado esperando ser descubierta por él. Al entrar, fue recibido por una atmósfera cálida y acogedora. La cabaña no era grande, pero estaba llena de una energía tranquila, como si cada rincón hubiera sido tocado por la sabiduría ancestral. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea, iluminando las paredes de madera que parecían susurrar secretos antiguos. En el centro de la sala, una mesa de roble macizo estaba cubierta con libros y pergaminos, y en una esquina, un viejo sillón de cuero parecía estar esperando que alguien se sentara en él. El joven, sin hacer ruido,
Se acercó a la mesa y comenzó a observar los libros. Había algo en ellos que lo atraía, una fuerza que lo impulsaba a descubrir lo que contenían. Pero, antes de que pudiera tomar uno, una voz suave y profunda lo sorprendió. «Bienvenido, hijo mío». He estado esperando por ti. La voz era grave, pero no dura, llena de una serenidad profunda que caló hasta los huesos del joven. Volteó lentamente y vio a un anciano de aspecto sabio, con una larga barba blanca y ojos que brillaban con la intensidad de 1000 estrellas. Su rostro estaba marcado por las huellas del tiempo, pero sus ojos mantenían una juventud infinita, como si su alma hubiera tocado las verdades más profundas del universo y, al hacerlo, se hubiera renovado. El joven, con el corazón acelerado por la sorpresa y la reverencia, se inclinó levemente ante el anciano. «He venido buscando respuestas. He aprendido a escuchar el silencio, pero siento que aún me falta algo. No sé qué es, pero sé que lo debo encontrar». El anciano asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que el joven estaba sintiendo. «El silencio, joven, es solo el principio. No es el final del camino. Es el espacio donde la sabiduría comienza a nacer, pero la sabiduría misma no puede ser capturada en palabras. Es un estado, una manera de vivir, de ser, no de saber». El joven lo miró fijamente, intentando comprender la profundidad de las palabras del anciano. «¿Cómo puedo encontrar esa sabiduría, entonces? ¿Dónde está?» El anciano sonrió con una suavidad infinita y se levantó del sillón. Caminó hacia la ventana, mirando hacia el exterior, hacia el horizonte que se perdía en la niebla. La sabiduría no está en un solo lugar, ni en una sola forma. Está en todo lo que te rodea, en la naturaleza, en la gente, en cada experiencia que vives. Pero lo más importante es que está dentro de ti. Verdadera sabiduría no es algo que se busca fuera, es algo que se descubre dentro, en la quietud, en la reflexión. El joven lo observó en silencio, sintiendo que las palabras del anciano comenzaban a calar más profundamente en su ser. Sabía que no había respuestas fáciles, pero algo en su interior comenzaba a despertar. Entonces, ¿cómo puedo descubrir esa sabiduría interior? El anciano lo miró fijamente y, con una calma serena, le indicó que lo siguiera hacia un rincón de la cabaña. Allí, en una pequeña mesa de madera, había un espejo antiguo. No era un espejo común. Su superficie era oscura, pero no por la suciedad o el desgaste del tiempo. Más bien, era como si el espejo estuviera cubierto por un velo de misterio, esperando ser desvelado. «Este espejo», dijo el anciano con voz suave, «te mostrará lo que necesitas ver, pero solo cuando estés listo. No te dejes engañar por su apariencia. No se trata de un reflejo físico, sino de un reflejo del alma». El joven se acercó con cautela y miró hacia el espejo. Al principio, no vio nada. La superficie era oscura, como un abismo insondable. Pero a medida que permaneció allí, en silencio, algo comenzó a suceder. La oscuridad se disolvió lentamente, y una luz suave, tenue, comenzó a brillar desde el interior del espejo. En ese momento, el joven vio su propio reflejo, pero no era el reflejo de su rostro, ni de su cuerpo. Era un reflejo de su ser más profundo, de su alma. Viendo esa imagen, comprendió algo que nunca antes había entendido. La sabiduría no era algo que se podía alcanzar o poseer. Era algo que surgía de la conexión con uno mismo, con la esencia pura que reside en cada ser humano. Era la capacidad de vivir en armonía con el universo, de ser consciente de la unidad que nos conecta a todos. El joven, con el corazón palpitante, comprendió que todo lo que había vivido hasta ese momento, cada encuentro, cada lección, cada momento de duda, formaba parte de un proceso mucho más grande. Había sido guiado no por la necesidad de encontrar respuestas, sino por la necesidad de recordar. Recordar su verdadera naturaleza. Recordar la sabiduría que siempre había estado dentro de él. El anciano, viendo que el joven había llegado a una comprensión profunda, asintió con aprobación. La sabiduría, querido hijo, es como la luz que se enciende en la oscuridad. No necesita ser buscada, solo permitida. Es una presencia que ya existe en ti, y al conectar con ella, con tu ser más profundo, puedes ver la verdad que se esconde en cada momento de la vida. El joven, con los ojos llenos de gratitud, se inclinó profundamente ante el anciano. «Gracias por mostrarme el camino». «Recuerda siempre», dijo el anciano,
que la verdadera sabiduría no está en saber mucho, sino en ser consciente del todo que te rodea, y sobre todo, de lo que eres tú mismo. Vive con el corazón abierto y el alma receptiva. Eso es todo lo que necesitas saber. Con estas palabras, el joven comprendió que su viaje no era un viaje hacia el conocimiento externo, sino hacia el conocimiento profundo de su ser. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque el camino por recorrer aún era largo, ya había encontrado lo más importante, el refugio de la sabiduría y la luz interior. Y con esa luz, estaba listo para caminar el sendero que aún lo aguardaba. Capítulo 14. El despertar de la conciencia. La serenidad que había encontrado en el refugio de la cabaña no era más que un preludio del viaje más profundo que aún lo aguardaba. El joven había experimentado una revelación, pero las palabras del anciano seguían resonando en su mente, como una melodía sutil que no podía ignorar. La sabiduría no está fuera de ti, está dentro de ti. Estas palabras se repetían una y otra vez en su corazón, como si estuvieran grabadas en su alma, y aunque comprendía su significado, sabía que la verdadera prueba comenzaba ahora. Él había visto la luz, había tocado esa chispa de entendimiento profundo, pero en su interior, la duda seguía acechando, como una sombra que no desaparece fácilmente. ¿Cómo podría vivir según esa sabiduría tan pura que ahora comenzaba a comprender? ¿Cómo podría mantener esa conexión con su ser interior mientras navegaba por un mundo lleno de distracciones y ruido? Al salir de la cabaña, el aire fresco de la mañana lo envolvió. El paisaje, que había sido tan silencioso y pacífico, parecía tener una nueva dimensión, como si la naturaleza misma respirara en perfecta armonía con su ser. La niebla comenzaba a disiparse, y con cada paso que daba, el joven sentía que una capa invisible se desvanecía, permitiéndole ver con mayor claridad. El camino hacia el autoconocimiento no era recto ni fácil, pero en su corazón había una certeza creciente de que estaba en el camino correcto. Caminó por el sendero que se extendía ante él, un camino rodeado de árboles que parecían susurrar secretos en su oído. La luz del sol, filtrándose a través de las hojas, creaba un juego de sombras en el suelo, mientras que el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía armoniosa. Sin embargo, no era la belleza del paisaje lo que lo cautivaba, sino el sentimiento de conexión que ahora experimentaba con todo a su alrededor. Los árboles, las flores, el viento, todo parecía formar una unidad, y él, como parte de ese todo, sentía una profunda paz en su interior. A medida que avanzaba, una ligera brisa acariciaba su rostro, y la sensación de estar siendo observado por algo más grande que él mismo lo envolvía. No era una presencia aterradora, sino una presencia amorosa, llena de sabiduría, como si el universo entero estuviera guiándolo. En su mente se formó una pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero encontrar en este viaje? No buscaba respuestas externas, como lo había hecho antes, sino algo mucho más profundo, la conexión con su verdadera naturaleza. Unos pasos más adelante, llegó a un claro en el bosque. En el centro del claro, había un pequeño arroyo que corría entre las piedras, su agua cristalina brillando bajo la luz del sol. El joven se acercó al arroyo, observando cómo el agua fluía sin esfuerzo, sin preocuparse por los obstáculos que encontraba en su camino. Se detuvo un momento, mirando el agua, y algo en su interior despertó. El arroyo no luchaba contra las piedras, simplemente las rodeaba, las dejaba pasar sin perder su curso. Era una lección silenciosa, un recordatorio de cómo uno debía vivir, sin resistencia, fluyendo con la vida. El joven se sentó junto al arroyo, cerró los ojos y permitió que su mente se aquietara. Al principio, su mente era como el agua turbia, llena de pensamientos dispersos, pero con el paso del tiempo, al igual que el agua del arroyo, su mente comenzó a aclararse. Poco a poco, el ruido interno que había acompañado sus pasos desapareció, y en su lugar, emergió una sensación de paz y claridad. En ese momento, comprendió lo que el anciano le había querido decir. El silencio no es la ausencia de ruido, sino la presencia de algo mucho más profundo. El silencio es la puerta que lleva a la conciencia plena, a la conexión con el alma. Con los ojos cerrados, el joven comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido hasta ahora. Había dejado atrás la confusión, las dudas, las preguntas sin respuesta. La sabiduría no estaba en las respuestas, sino en el proceso mismo de explorar, de cuestionar, de aprender a ser consciente de uno mismo y de todo lo que lo rodeaba. En ese proceso, las respuestas se revelaban solas, no porque las buscara, sino porque ya estaban dentro de él, esperando ser descubiertas.
La conciencia plena, entendió, no era algo que se pudiera forzar. Era un estado de ser, un estado de aceptación, de rendirse a la vida tal como es, sin tratar de controlarla o resistirse a ella. Era, en última instancia, un acto de amor hacia uno mismo y hacia el mundo. Al aceptar su propio ser, al dejar de lado las máscaras que había creado para sí mismo, el joven podía ver la verdad en todo lo que lo rodeaba. La verdad no era algo absoluto, sino algo dinámico, algo que fluía como el agua del arroyo, algo que debía ser experimentado, no entendido intelectualmente. De repente, una suave voz lo sacó de su profunda reflexión. Era la voz del anciano, que había aparecido de alguna manera sin que él lo notara. El joven abrió los ojos y lo vio de pie junto a él, como si hubiera estado allí todo el tiempo. «¿Qué has encontrado en este lugar?», preguntó el anciano, su voz llena de ternura. El joven, sintiendo que su alma se había abierto como una flor al sol, respondió sin titubear: «He encontrado que la sabiduría no está en lo que busco, sino en lo que soy. He encontrado que la conciencia no es algo que deba perseguir, sino algo que debo simplemente permitir que florezca en mí». El anciano asintió, como si ya supiera lo que el joven había experimentado. Así es. La conciencia es la luz interior que nos guía, pero para verla, primero debemos mirar hacia adentro. Para encontrar la paz, debemos permitir que nuestra mente se calme y nuestro corazón se abra. Solo entonces podemos ver la vida tal como es, en su totalidad y en su belleza. El joven miró al anciano, agradecido, pero también lleno de una nueva comprensión. ¿Y ahora qué debo hacer? El anciano sonrió con amabilidad. Ahora debes vivir lo que has aprendido. No te aferres a las palabras o a los conceptos. Vive en armonía con lo que has experimentado. La vida es un proceso continuo de despertar. Cada momento es una oportunidad para despertar a algo nuevo, para ser más consciente de tu ser, de tu conexión con todo lo que te rodea. Con esas palabras, el joven sintió una profunda paz en su interior. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, pero ya no le temía. No buscaba respuestas, ni siquiera comprendía completamente lo que había descubierto, pero ya no sentía la necesidad de entenderlo todo. Sabía que el simple acto de vivir con conciencia era suficiente. Se levantó del arroyo, sintiendo el suelo bajo sus pies con una nueva percepción. El anciano, viendo su determinación, asintió y comenzó a alejarse, dejando al joven solo con sus pensamientos, pero no en soledad. El joven comprendió que ya no estaba solo, porque ahora llevaba consigo la luz de la conciencia, una luz que nunca podría apagarse. El viaje no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el joven sentía que estaba exactamente donde debía estar. Presente, consciente y lleno de la sabiduría que reside en el corazón de todos los seres humanos. En ese momento, el mundo se desplegó ante él, lleno de posibilidades, de momentos por vivir, de experiencias por aprender. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud, el joven siguió su camino. Sabía que la verdadera sabiduría no era algo que se podía alcanzar, sino algo que se debía vivir. Y él estaba listo para vivirla. Capítulo 15. La última prueba del corazón. El joven, después de sus revelaciones en el claro del bosque, sentía una calma profunda, como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido un preludio hacia algo mucho más grande, algo que no podía describir con palabras. La sabiduría que había adquirido se sentía como un río que fluía en su interior, un río silencioso, pero poderoso. Cada pensamiento, cada paso que daba, estaba impregnado de una nueva conciencia, un nuevo sentido de conexión con el mundo y consigo mismo. El viaje había sido largo y arduo, y aunque su alma se sentía más ligera, más despejada, algo en su interior le decía que aún no había llegado al final de su camino. Sabía que la verdadera prueba, la prueba que definiría su transformación, aún estaba por venir. Como una semilla que ha crecido y ha florecido, pero que aún debe enfrentar la tormenta antes de alcanzar su madurez, el joven sintió que debía enfrentarse a una última prueba, una que solo su corazón podría revelar. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. El aire se volvió fresco, y una ligera brisa acariciaba la piel del joven. Caminaba sin rumbo fijo, siguiendo el sendero que se extendía ante él, sin prisa, sin preocupación por el destino. Había aprendido a disfrutar de cada paso, de cada respiro, porque entendía que el viaje en sí era la lección, no el final. De repente,
El sonido de un río le llegó al oído. El joven siguió el sonido hasta llegar a una pequeña orilla, donde el agua corría con suavidad, fluyendo entre las piedras. Se sentó en la orilla y miró fijamente el agua, sintiendo una vez más la conexión profunda que siempre había tenido con la naturaleza. Todo parecía en armonía, pero en su corazón, algo inquietante se despertó. No era el miedo lo que sentía, sino una sensación de incertidumbre, como si algo se estuviera gestando en las profundidades de su ser. Y entonces, como si la vida misma lo llamara a enfrentar lo que había estado evitando, el joven escuchó una voz en su mente. ¿Qué harás cuando ya no tengas respuestas, cuando la verdad que has buscado se convierta en un espejo que te refleja a ti mismo? La voz no era ajena, no venía de fuera. Era su propia voz, un eco de su alma. El joven sintió una extraña presión en el pecho, como si estuviera al borde de un abismo, no un abismo de oscuridad, sino uno de iluminación, un abismo en el que se enfrentaría a la última barrera de su transformación. En ese instante, comprendió que la última prueba no era algo que pudiera superar con la mente o con las enseñanzas que había recibido. Era una prueba del corazón, un reto profundo que solo él podía resolver. En el reflejo del agua, vio su propio rostro, pero algo estaba diferente. Sus ojos, antes llenos de dudas y preguntas, ahora brillaban con una luz interior. Y aún así, no podía evitar sentir una extraña tristeza, una sensación de vacío que provenía de una parte de él que aún no comprendía. ¿Por qué, si había llegado tan lejos, sentía que algo seguía incompleto? En ese momento, una figura apareció ante él, tan súbitamente como si siempre hubiera estado allí. Era el anciano, su rostro sereno, pero sus ojos llenos de una sabiduría tan profunda que el joven no pudo evitar estremecerse. Sin decir palabra, el anciano se sentó junto al joven, como si supiera que el joven estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba. El corazón es el verdadero maestro, joven, dijo el anciano, con una voz que resonó en lo más profundo de su ser. La mente puede aprender, pero solo el corazón puede comprender. Y la última prueba que debes enfrentar no está en el mundo exterior, sino en tu propio interior. Solo a través de tu corazón podrás encontrar lo que te falta. El joven lo miró, y en ese instante comprendió que todo lo que había aprendido hasta entonces no había sido suficiente. Había acumulado conocimientos, había desvelado secretos, pero el verdadero desafío era aprender a vivir con el corazón abierto, a abrazar la vulnerabilidad, a aceptar la oscuridad y la luz que coexistían dentro de él. La sabiduría no era un destino que alcanzar, sino una forma de ser, de estar presente, de vivir con autenticidad y amor. El anciano se levantó y le tendió la mano al joven, como invitándolo a levantarse. El joven, sintiendo una fuerza que provenía de algo más grande que él mismo, aceptó la mano del anciano y se puso de pie. El corazón tiene su propio ritmo, continuó el anciano, y solo cuando aprendes a seguirlo, sin intentar controlarlo ni forzarlo, puedes conocer la verdadera paz. ¿Cómo puedo aprender a seguir mi corazón?, preguntó el joven, su voz llena de incertidumbre. Aunque sentía una conexión más profunda con su ser, sabía que aún quedaba un paso crucial por dar. Deja de buscar respuestas en el exterior, respondió el anciano con suavidad. Deja de buscar la perfección, la lógica, la razón. Permítete sentir, sin miedo. Escucha las voces de tu alma, escucha los susurros de tu corazón, y aprende a ser honesto contigo mismo. No temas a las emociones que surgen, no te escondas de ellas. Abrazarlas te llevará a una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo. El joven miró al anciano, sintiendo que una nueva verdad comenzaba a florecer en su interior. El miedo a la vulnerabilidad, a mostrar su verdadero ser, a permitir que su corazón se abriera por completo, estaba comenzando a disiparse. Había sido tanto el esfuerzo por alcanzar la sabiduría, por encontrar la verdad, que se había olvidado de algo fundamental. La verdadera sabiduría era aceptar lo que ya estaba dentro de él. Con una nueva determinación, el joven asintió y dio un paso hacia adelante, sintiendo que sus pies tocaban la tierra con una nueva seguridad. El anciano lo observó en silencio, sabiendo que el joven había comenzado a caminar la última etapa de su viaje, el viaje hacia su propio corazón. No era un camino fácil, ni rápido, pero era el camino más verdadero, el que lo llevaría a la paz que tanto había buscado. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras de la tarde se alargaban, como si el tiempo mismo se estuviera desvaneciendo. El joven miró al horizonte, con una nueva visión, con el corazón abierto a todo lo que la vida le depararía. Sabía que el futuro era incierto,
pero ya no temía enfrentarlo. Porque ahora, con cada latido de su corazón, sabía que estaba listo para ser quien realmente era. Con un suspiro profundo, el joven emprendió su camino, no con la urgencia de quien busca respuestas, sino con la paz de quien ya ha encontrado lo más importante: su conexión con el todo, la verdad que reside en el corazón, y la sabiduría que emerge cuando uno se permite ser. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si has disfrutado de este viaje lleno de sabiduría y emociones profundas, te invitamos a que apoyes nuestro canal. Tu apoyo es crucial para seguir creando contenido que inspire y te guíe en cada paso de tu camino. No olvides suscribirte, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con aquellos que también busquen explorar los misterios de la vida y la sabiduría. También puedes dejar tus comentarios y pensamientos. Nos encantaría saber qué opinas. Si deseas más contenido como este, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo.